El Majábharata de Vyasa. Según la tradición hindú, Vyasa narró el Majábharata y Ganesha lo escribió. La historia dice más o menos así. El sabio Vyasa, después de haber concebido el Majábharata, pensó en los medios para dar la historia sagrada al mundo. Meditó en Brahma, el creador, quien se manifestó ante él. Vyasa lo saludó con la cabeza inclinada y las manos juntas, y le pidió a Dios Brahma que identificara a la persona ideal que pudiera escribir su narración del Majábharata. En respuesta a la preocupación del sabio, Brahma sugirió al sabio Vyasa que invocara al dios Ganesha y le rezara para que fuera su escriba. Cumpliendo con la recomendación de Brahma, Vyasa rezó al dios Ganesha, quien apareció frente a él. El sabio Vyasa le pidió a Ganesha que escribiera la historia del Majábharata que él dictara. El dios Ganesha estuvo de acuerdo con la solicitud de Vyasa. Sin embargo, el dios era un dios muy juguetón. Inmediatamente se le ocurrió una idea traviesa. Una vez que Vyasa comenzara a narrar la epopeya, no podría detenerse para nada. Si Vyasa detuviera su narración en cualquier momento, Ganesha dejaría de escribir y se alejaría de todo. Pero el sabio Vyasa respondió con una contradicción, que esperaba que el dios Ganesha entendiera todas y cada una de las estrofas que le dictaban. Entonces, fue así que el dios Ganesha aceptó la condición. Cuando el sabio comenzó a cantar la historia del Majábharata, ocasionalmente componía una estrofa complicada que le tomó a Ganesha unos momentos para comprender completamente el significado. Durante este periodo de tiempo, Vyasa tuvo la oportunidad de componer las siguientes estrofas. Así, el Majábharata nació, escrito por el dios Ganesha y dictado por Vyasa. El Majábharata está compuesta por más de 100.000 dísticos conocidos como sloka y dividida en 18 libros o parvas. Dentro del libro del Majábharata se encuentra el alma, que es el Bhagavad Gita, o el Canto del Señor, un diálogo entre Krishna y Arjuna justo antes del comienzo de la guerra. Arjuna, abrumado por el hecho de tener que luchar contra sus propios familiares, duda en combatir. Krishna entonces le explica las bases del Dharma, la naturaleza del alma, el karma y la importancia del desapego en la acción. El diálogo filosófico entre ellos se recoge en los 700 versos del Bhagavad Gita, que constituye un importante texto sagrado porque explica los conceptos hindús como el Dharma, que es la conducta correcta, el karma, que son las intenciones y los resultados, y el moksha, que es la liberación del ciclo de muerte y renacimiento. Aunque el consejo de Krishna a Arjuna se refiere a su deber de luchar, el campo de batalla se puede entender como una metáfora de las fuerzas opuestas del bien y el mal, y la crisis de conciencia de Arjuna como una representación de las elecciones que todos hemos de enfrentar. La trama del Majábharata relata cómo el clan regente de los Kurus quedó dividido en dos familias rivales, los Kaurava y los Pándava. Estos eran descendientes de dos príncipes, el ciego Dhritarashtra y su hermano Pandu, respectivamente. La enemistad comenzó cuando a Dhritarashtra se le negó el trono por su discapacidad y Pandu se convirtió en rey. Una maldición impedía a que éste engendrara hijos, pero los dioses fecundaron a su mujer y así el linaje Pándava parece asegurado. Pero los 100 hijos de Dhritarashtra sentían que debían reclamar el reino, y tras la coronación de Yudhishthira, el mayor de los Pándava, lo embaucaron para que perdiera todo en un juego de dados. Caídos en desgracia, los Pándava fueron enviados al exilio. Unos años después, los 5 hermanos Pándava regresaron para reclamar el trono, y así comenzó una serie de batallas en Kurukshetra. El segundo hijo de Pandu, Arjuna, fue a la guerra junto a su primo e íntimo compañero Krishna, como auriga. Pero reticente no entró en combate hasta que Krishna le convenció de luchar porque era su deber. La guerra se convirtió en un baño de sangre, en el que casi todos los Kaurava fueron masacrados.
Los pocos Kauravas que quedaron se vengaron de los Pándava, asesinando a sus tropas mientras dormían. Solo los 5 hermanos sobrevivieron a la matanza y juraron que los Kauravas serían completamente exterminados. Yudhishthira recuperó el trono, pero la victoria fue vana y el poema viene a detallar las espantosas consecuencias de la guerra. Krishna, o al menos esta encarnación particular de Vishnu, resultó muerto por accidente y los Pándava iniciaron su largo y peligroso viaje a los cielos. Al final, los hermanos se reúnen y se reconcilian con sus primos los Kaurava en el mundo espiritual. Personajes en el Mahabharata. Ganga, la diosa del río Ganges, esposa de Shantanu y madre de Vishnu. Vyasa, el mítico autor del poema del Mahabharata, en el que aparece también como personaje. Yama, el dios de la muerte y de la justicia, guardián del infierno. Yudhishthira, el primogénito de los príncipes Pándava y rey de Hastinapura. Yuyutsu, un hijo ilegítimo de Dhritarashtra, que sobrevivió al combate por aliarse con los Pándava. Takshaka, un rey de la raza de las serpientes. Uttara, Kumar, un hijo del rey Vítara. Varuna, el dios de las aguas, en particular del océano, de las leyes cósmicas y morales. Controla los elementos del tiempo, lluvia, tormentas, ríos y aguas. Es un dios de carácter moral, castigador de malvado y protector del necesitado. Vayu, el dios del viento. Vikitravirya, un hijo de Shantanu, casado con Ambika y Ambalika. Vidura, un tío de los Pándava y los Kaurava que tomó partido por los primeros. Karna, un caudillo Kaurava, hijo del sol y de Kunti y hermanastro de los Pándava. Shantanu, el padre de Vishnu, Chitrangada y Vikitarivya. Shiva, el dios destructor de la Trinidad hindú. Sahadeva, el quinto príncipe Pándava, hermano gemelo de Nakula. Nakula, el cuarto príncipe Pándava, hermano gemelo de Sahadeva. Satyavati, la segunda esposa de Shantanu, madre de Vikitrarivya y de Vyasa. Shakuni, una encarnación de un demonio experto jugador a quien Duryodhana empleó para vencer a los Pándava, es hermano de Gandhari. Madri, la segunda esposa de Pandu y madre de los dos últimos príncipes Pándava, Nakula y Sahadeva. Pandu, el padre de los Pándava, esposo de Kunti y Madri. Kirmira, un demonio que atacó a los Pándava en el bosque. Krishna, la octava encarnación del dios Vishnu, amigo y auriga de Arjuna. Kunti, la esposa de Pandu y madre de los tres primeros príncipes Pándava, Yudhishthira, Bhima y Arjuna. Indra, el rey de los dioses y padre divino de Arjuna. Gatotkacha, hijo de Bhima y de Hidimbi. Hanuman, un dios mono, hijo de Vayu, dios del viento y por lo tanto hermano de Bhima. Gandhari, la esposa de Dhritarashtra y madre de los 100 Kaurava.
Dhritarashtra, el rey ciego, hermano de Pandu y padre de los Kaurava. Draupadi, la esposa de los 5 príncipes Pándava. Duryodhana, el mayor de los príncipes Kaurava. Bhishma, el patriarca del linaje de los Kaurava, hijo de Ganga y Shantanu. Amba, una de las princesas de Benares. Ambika, una de las princesas de Benares, esposa de Vichitravidya y luego madre de Dhritarashtra. Ambalika, una de las princesas de Benares, esposa de Vichitravidya. Arjuna, el tercer príncipe Pándava y protagonista. Estos son algunos de los personajes principales del Mahabharata. Los árboles genealógicos. Shantanu tuvo como esposa a Satyavati, antes esposa de Parashara. De estos nacieron Vichitravirya y Chitrangada. Vichitravirya tuvo como esposa a Ambika y Ambalika, que después fueron esposas de Vyasa. De la unión de Shantanu y Ganga nació Bhishma. Parashari tuvo como esposa a Satyavati, que después fue esposa de Shantanu. De ellos nació Vyasa. Vyasa tuvo como esposas a Ambika y Ambalika. De Vyasa y Ambika nació Dhritarashtra, el rey ciego. Y de Ambalika, que antes fue la esposa de Vichitravidya, nació Pandu y Vidura, que no era hijo legítimo de Ambalika. De este árbol genealógico se desprende una historia bastante curiosa. 3 hermanos, Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Mientras tanto, en el palacio de Hastinapura, Vichitravirya había muerto en su noche de bodas, también sin dejar heredero alguno al trono. Satyavati contó entonces su pasado a Bhishma. Le dijo que cuando era joven había conocido a un gurú en una isla. Se había casado con él y había dado a luz a Vyasa. Vyasa le había dicho que pensara en él siempre que ella lo necesitara. En ese momento de apuro, lo hizo venir y le contó su problema. Vichitravirya había muerto sin dejar heredero. Vyasa contestó: yo me encargo de todo. Haré que nazca un hijo. Satyavati dijo a la esposa de Vichitravirya, Ambika, que se engalanara y permaneciera en la alcoba. La joven obedeció. Cuando Vyasa entró, ella cerró los ojos porque era feo y tenía un aspecto aterrador. Entonces, Vyasa sentenció: como has cerrado los ojos, tendrás un hijo ciego llamado Dhritarashtra. Satyavati no quería un rey ciego. Por eso dijo a la otra esposa de Vichitravirya, Ambalika, que se engalanara y permaneciera en su alcoba. La joven obedeció. Cuando Vyasa entró, se puso lívida de miedo. Vyasa dijo: tendrás un hijo blanco como la leche, y se llamará Pandu, el pálido. Satyavati seguía insatisfecha porque no quería un rey pálido. Así, una vez más, pidió a Ambalika que se adornara con piedras preciosas y esperara en su alcoba. Ambalika fingió obedecer. Engalanó a una sirvienta para que se le pareciera. La sirvienta esperó tranquilamente a Vyasa. Eso gustó a Vyasa, que dijo: tendrás un hijo normal llamado Vidura, el sabio. Cuando los niños se hicieron mayores, Bhishma fue en busca de novias para ellos. Encontró a Gadari para Dhritarashtra y a Kunti y Madri para Pandu. Gandhari no soportó el dolor de tener un marido ciego.
de modo que se tapó los ojos con un velo. Los Kaurava. De Gangari y Ditaras nacieron Duryodhana y sus 99 hermanos, los 100 Kaurava. Los Pándava. Pandu tuvo como esposas a Kunti y a Madri. De Pandu y Kunti nacieron Yudhishthira, Bhima y Arjuna. De Pandu y Madri nacieron Nakula y Sahadeva. Bhima tuvo como esposa a Hidimbi y de ellos nació Ghatoshaka. Arjuna tuvo como esposa a Subhadra y de ellos nació Abhimanyu. Abhimanyu tuvo como esposa a Uttara y de ellos nació Parikshit. Los 5 Pándavas entonces son Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva. Sura es el padre de Vasudeva y Kunti. Vasudeva tuvo como esposa a Devaki y tuvieron como hijos a Balarama, Krishna y Subhadra. De la relación de Kunti y el dios Surya nació Karna, que es el hijo del dios del sol. Draupada tuvo como hijos a Shikandin, Distradyumna y Draupadi. Bueno, estos fueron los árboles genealógicos del Mahabharata y de los personajes que aparecen en él. Para este video se utilizó el libro El Mahabharata contado por una niña de Samita Arni, que les sugerimos lo lean ya que fue escrito por Samita Arni a los 12 años. Es un libro infantil y juvenil. También nos basamos en el libro del Mahabharata de Kamala Subramanian y en el libro de la literatura de ediciones Penguin Random House. Esta fue una pequeña sinopsis del Mahabharata. El video fue realizado por Gabriela Elizabeth Santiago Cruz y su servidora Marta Patricia Guerrero Celedonio para Literaturas del Medio Oriente. Gracias por ver.